En la boda de mi hijo, él tomó el micrófono y dijo: mi suegra pagó toda la fiesta, pero mi madre ni siquiera pudo regalar una flor. Yo solo sonreí y me fui en silencio. A la mañana siguiente, la empresa que pensaba dejarle ya había sido vendida, y el departamento que alguna vez le prometí ahora está a mi nombre. 27 llamadas perdidas. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Dejemos juntos un mensaje de bendición en los comentarios, para que quien lo lea sienta que Dios ha tocado su corazón. Soy doña Teresa Morales, tengo 62 años, soy viuda, antes fui maestra y luego abrí una pequeña empresa de inversiones. Vivo bien, sin lujos ni excesos. Hoy vine a la boda de mi hijo, Daniel Morales. En el vestíbulo, el encargado del evento me saludó con una reverencia, cortés y correcta. Dentro, los invitados conversaban con ese aire de quienes se creen parte de la élite. Caminé despacio entre las mesas largas, escuchando murmullos al pasar. ¿Trae puesto el mismo vestido de antes?, susurró una señora. Dicen que era maestra jubilada. Seguro no pudo aportar mucho para la boda, respondió otra. Enderecé los hombros. No tenía por qué explicar los años en que crié a mi hijo con 2 trabajos, ni las noches aprendiendo contabilidad para sobrevivir. Solo buscaba a mi hijo. Daniel estaba con la familia de la novia, posando para las fotos con Claudia Herrera y don Arturo. Su rostro brillaba frente a las cámaras. Levanté la mano. Él me vio pero volteó enseguida. Abrazó a su esposa y sonrió. Me detuve. Serví un poco de champaña. No lo seguí. Una mujer se acercó, la madre de la novia. Me observó de pies a cabeza. Usted es doña Teresa, ¿verdad? Gracias por venir. Supongo que lugares así le resultan algo desconocidos, dijo, con una voz tan educada como una puerta medio cerrada. La felicito, respondí. Su hija es muy hermosa. Ella solo asintió, su mirada ya puesta en otro grupo de invitados. Luego, el maestro de ceremonias invitó al novio a hablar. Daniel tomó la mano de Claudia, dudó un segundo y sonrió. Reconocí la señal. Cuando ha bebido un poco, habla más directo y le gusta presumir de estar en el lugar correcto. Gracias a la familia Herrera por hacer posible esta boda perfecta, dijo Daniel con voz amplificada. Mi suegra se encargó de toda la fiesta, las flores, la música y mi madre. Ni una sola flor pudo regalar. Por un instante, el salón entero quedó en silencio. Luego unas risas estallaron como chasquidos de dedos. Sentí las miradas que caían sobre mí. Lástima, curiosidad, burla. Claudia bajó la cabeza, con una ligera sonrisa. Don Arturo palmoteó el hombro de Daniel, riendo fuerte. Dejé la copa sobre la mesa. Un joven mesero me miró, incómodo. Le hice una seña para que no se preocupara. Me puse de pie y caminé hacia el escenario, lo suficiente para que él me notara. Daniel apartó la vista antes de que nuestras miradas se cruzaran. Levanté mi copa a la altura del pecho. Les deseo paz a los dos, murmuré, sin micrófono. Solo yo lo escuché. Bebí hasta el fondo, dejé la copa en la mesa más cercana y salí. En el pasillo, la coordinadora del evento corrió hacia mí. «Doña Teresa, ¿quiere quedarse para el baile?» «Debo irme temprano», respondí. «Gracias». Pasé junto a un grupo de señoras que reían. Una de ellas se detuvo al cruzar mi mirada. No cambié el gesto. En la puerta, el encargado del ballet me entregó las llaves con rapidez. «¿Desea que alguien la ayude a bajar las escaleras, señora?» «Puedo sola», contesté. El segundo escalón estaba algo resbaloso. Me apoyé en la baranda, bajando despacio pero firme. El viento nocturno se colaba en el vestíbulo, trayendo el olor a licor y flores. Escuché las risas que seguían creciendo adentro, el descorche de botellas, el tintinear de cubiertos. Abrí la puerta del auto, me senté sin encender la luz interior. Antes de arrancar, me miré en el espejo retrovisor. No había lágrimas. No tenía por qué llorar por un ingrato que se avergüenza hasta de su propia madre. La música de la boda se mezclaba con el viento de la noche. Conduje fuera del complejo. Nadie sabía que, justo debajo del suelo donde celebraban esa boda,
Cada ladrillo de la familia Herrera estaba ya en manos de la mujer que despreciaban. Desperté antes del amanecer. No había música, ni el tintinear de copas, solo el silbido breve del agua hirviendo en la tetera, que enseguida se apagó. Vertí café negro en una taza de loza con el borde astillado y lo llevé a la mesa de madera junto a la ventana. En la pared colgaba una fotografía de mi esposo, mi hijo Daniel y yo, cuando él tenía 7 años, un niño pequeño abrazando con fuerza su mochila, con una sonrisa incompleta por la falta de un diente frontal. Puse un dedo sobre la esquina del marco. Mi esposo murió hace muchos años, en un accidente de construcción. Ya me acostumbré a ese vacío. Lo que aún no me acostumbro es al nuevo espacio que se abrió anoche entre mi hijo y yo. Encendí la computadora. La pantalla iluminó mi rostro recién despierto, más sereno de lo que imaginaba. No abrí las redes sociales. Fui directo al sistema de gestión de inversiones. Hace años, después de muchas mañanas dando clases y noches, revisando libros contables, fundé una pequeña empresa con un nombre sencillo, Inversiones Morales Group, IMG. La hice crecer paso a paso, con firmeza. Con el tiempo, IMG se convirtió en un inversionista estratégico en varios proyectos importantes. Uno de ellos, el conglomerado Herrera y Asociados THA, el grupo empresarial de la familia de la esposa de mi hijo. Ingresé al módulo de accionistas. En la pantalla apareció un mensaje familiar. Participación actual, 40%. Representante legal, IMG. No sentí orgullo. Los números son solo herramientas. Deslicé hacia abajo hasta la sección de cláusulas. Una de ellas, casi inadvertida, fue propuesta por mí hace años, con un nombre muy común, cláusula de honor. En resumen, si la parte receptora del capital de IMG incurre en algún acto público que dañe la reputación de quienes están directamente vinculados con la empresa inversora, IMG tiene derecho a suspender los desembolsos y ejecutar un retiro inmediato de capital. No la escribí pensando en lo de anoche, pero tampoco imaginé tener que usarla en una situación así. El teléfono vibró, un mensaje del administrador del resort. «Gracias por haber asistido, señora. ¿Todo bien?», respondí. «Todo bien. Gracias. Nada más». Fui a la bandeja de entrada de IMG. El departamento financiero de THA había enviado la agenda de la reunión trimestral y algunos documentos de solicitud de crédito a corto plazo. Números fríos. Olor a tinta reciente. Conté mis respiraciones. 3 al inhalar, 3 al exhalar. Con cada ciclo, todo se volvía más claro. Llamé a Camila Ortega. Contestó al segundo timbrazo. «Buenos días, doña Teresa. Necesito que prepares la documentación para revisar las cláusulas de retiro de capital. Empezaremos con TAA. Incluye todas las bases legales relacionadas con la cláusula de honor. Redacta también un borrador del aviso de suspensión de desembolsos». Camila guardó silencio medio segundo. «¿Lo hacemos hoy mismo, señora?» «Hoy». Revisa cuidadosamente la entrega de documentos. Nada debe filtrarse. Y, Camila, evita cualquier redacción que pueda parecer emocional. Entendido. Le enviaré el borrador antes del mediodía. Colgué. El café ya estaba frío. Lo bebí de un trago. El sabor amargo seguía igual. Abrí un cajón y saqué un sobreviejo con algunas fotos recién impresas. Daniel en su graduación, Daniel en su primer día de trabajo, Daniel en mi cocina ayudándome a preparar huevos revueltos. Observé cada una. Ninguna tenía relación con el escenario de anoche. Una parte de la vida no puede definirse por una fiesta, pero una sola frase puede arrancar de raíz la apariencia de dignidad que alguien creyó tener. Al mediodía, Camila envió el borrador final. Lo leí de principio a fin. Eliminé las frases con adjetivos innecesarios. El documento quedó reducido a su esqueleto esencial: base contractual, cláusula de honor, suspensión inmediata de desembolsos, preparación del procedimiento de retiro rápido de capital en caso de que la parte receptora no cumpla con las condiciones éticas y de transparencia. Lo imprimí y firmé. Camila llamó. «Señora,
Ya envié el documento por 2 vías. Sistema electrónico y mensajería urgente. Da confirmó la recepción. Los efectos se verán en 48 horas. Coordina con el banco, respondí. Todas las transacciones pasan por un solo canal. No contestes llamadas que no estén en la lista. Entendido, dijo Camila. Me quedaré en la oficina hasta la noche. Me recosté en la silla y abrí el gráfico de las acciones de THA. La línea se movía estable por unos minutos. Luego empezó a temblar. Nadie sabía por qué, o quien lo sabía aún no lo decía. Silencié el teléfono. El silencio hizo que los números sonaran con todo su ruido. Al otro lado de la ciudad, en la sede de THA, se convocó una reunión de emergencia. No necesitaba estar ahí para imaginar el salón de vidrio, la mesa larga y los vasos de agua colocados con precisión. Camila envió un mensaje breve. La reunión comenzó. El sistema interno está en modo de emergencia. Lo leí y cerré el teléfono. A media tarde, el primer aviso del banco socio apareció en mi bandeja. Reducción del límite de crédito rotativo a corto plazo para todos los proyectos, aún sin desembolso completo, hasta que THA aclarara la situación de su inversionista estratégico. Marqué el correo con una bandera y lo reenvié a Camila. Ella respondió al instante. Ya está agregado al expediente. El proyecto Nayarit será el primero en detenerse porque depende del capital circulante. Ya estimé el calendario de pagos con el contratista, ellos llamarán pronto. En la sala de juntas de THA, don Arturo golpeó la mesa. Recibí un resumen de la reunión por un canal legítimo. ¿Por qué el fondo de inversión está actuando así? ¿Quién está detrás de eso? El aire se volvió espeso. El subdirector financiero intentó mantener la calma mientras hojeaba los documentos. Inversiones Morales Group, con sede en Zapopan, posee el 40% de nuestras acciones. Unos fruncieron el ceño. ¿Quién es Morales?, preguntó don Arturo con rapidez. Algunos supusieron que se trataba de un inversionista extranjero anónimo, otros negaron con la cabeza, otros callaron para no equivocarse. Yo seguía en mi pequeña oficina, con la libreta abierta. El lápiz rozó el margen de la hoja mientras escribía 3 guiones: responder informe bancario, revisar canal de información pública, mantener silencio absoluto. No necesitaba hablar. El contrato hablaba por mí. El teléfono se iluminó. Camila. Señora, ellos quieren comunicarse directamente, sin pasar por abogados. No, respondí. Todo por escrito. Recuérdales la cláusula de comunicación en crisis. Nada de reuniones orales, nada de acuerdos por teléfono. Sí, señora. Cerca de las 3 de la tarde, abrí de nuevo el gráfico. La línea de THA descendió otro peldaño, como un escalón gastado. El boletín interno envió una alerta. El contratista del proyecto Nayarit solicita un anticipo adicional para continuar la obra. Anoté una frase: quien se queda sin oxígeno será el primero en jadear. No por satisfacción, solo para recordar que los mecanismos del sistema siempre son más justos que las palabras. No dormí la siesta. El teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, pero la pantalla seguía encendida cada vez que entraba una nueva notificación. Camila envió un resumen. Da está intentando comunicarse sin parar. Don Arturo lleva en la sala de juntas desde la mañana. Daniel no ha aparecido. Cerré la libreta y encendí la televisión, dejándola en el canal de noticias financieras sin sonido. Las líneas de texto que corrían al pie de la pantalla parecían latidos constantes. En Cancún, Daniel seguía en su luna de miel. Aún subía fotos alegres del viaje: un coco con pajilla, la playa, pies sobre la arena, una frase corta de pie de foto. No critico a quien disfruta su descanso después de casarse. Solo observo. Las llamadas perdidas de THA se acumulaban. Su teléfono permanecía en silencio. Camila agregó: don Arturo lo está llamando sin parar. Por la tarde, la videollamada finalmente se conectó. En la pantalla del celular de Claudia apareció el rostro de don Arturo, la expresión de un hombre que intenta contener la desesperación. Habló directo: regresa de inmediato. La situación es urgente. Daniel sonrió con rigidez, giró la cámara hacia el mar y dijo que seguramente era algo menor, que lo resolvería al volver.
Leí el mensaje de Camila. Claudia no sonrió. Miró a su padre y entendió que no era algo menor. Al regresar, fueron directo a la sede de THA. Camila, desde el pasillo de enfrente, lo narró como quien levanta un acta. Don Arturo estaba detrás del escritorio, arrojó sobre la mesa una hoja de fax arrugada y pronunció las palabras como si marcara cada una con un golpe. Nuestro inversionista principal ha retirado todo el capital. La firma es de Teresa Morales. El nombre cayó como la tapa de una bóveda cerrándose. Nadie habló durante unos segundos. No estuve allí, pero pude imaginar a Daniel tragando saliva, ese hábito que tenía desde niño cada vez que no sabía responder a una pregunta. Claudia se volvió hacia su esposo. «¿Teresa, es tu madre?» No lo dijo en voz alta, pero las paredes de vidrio retuvieron cada matiz. Daniel no respondió. Tenía ambas manos sobre la mesa, sudor en las palmas. Cuando Camila llamó, su tono era sereno. «Ya lo saben», respondí. «Bien. Ahora todos deben concentrarse en la cláusula, no en el nombre». Camila sonrió apenas. «Haré lo posible para que recuerden el documento más que la historia». Serví un vaso de agua, me senté y abrí nuevamente el contrato. Cada punto lo había leído decenas de veces en años anteriores. Ahora bastaba con repasar lo suficiente para asegurarme de que las palabras seguían en su lugar. La cláusula de honor no hablaba de sentimientos. Solo decía: cuando una conducta pública cause daño al honor del inversionista, éste tiene derecho a suspender el financiamiento y activar el retiro inmediato de capital. Nadie está obligado a amar a nadie. Todos están obligados a respetar las reglas del juego. Entonces sonó el timbre, como algo inevitable. Un sonido prolongado, sin prisa, pero que no sabía detenerse. Me limpié las manos y fui hacia la puerta. El viento de la tarde en Guadalajara soplaba con fuerza por el pasillo, levantando la esquina del tapete. Daniel estaba en los escalones, con la camisa arrugada y la corbata metida al bolsillo. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Corrí el cerrojo y abrí la puerta lo suficiente para ver todo su rostro. «Mamá», dijo, con la voz entrecortada, como quien llega sin aliento después de correr. «Necesito hablar contigo». «Por supuesto», respondí, dando un paso atrás para dejarlo pasar. «Sabía que vendrías». Se quedó en el umbral, sin entrar todavía. Vi el sudor en sus sienes, la mano que se apretaba y luego se soltaba. Al otro lado de la calle, se escuchó el portazo del vecino cerrando su reja. Abrí un poco más la puerta. «Entra, Daniel», dije, con la misma calma con que antes le pedía que viniera a la cocina por otro plato. «Adentro está más fresco. Aquí afuera el viento sopla demasiado fuerte». Él entró y se quedó en medio de la sala, como alguien que ha perdido el camino. El saco arrugado, el cuello de la camisa abierto en 2 botones, el olor del sudor mezclado con el perfume de boda que aún quedaba. Le hice una seña para que se sentara. No lo hizo. «Mamá, ¿qué hiciste?» Su voz era ronca, como si tuviera una espina atascada en la garganta. Puse la tetera sobre la estufa eléctrica y esperé el pequeño clic. «¿Quieres té?» El té caliente facilita hablar. Negó con la cabeza, los ojos inquietos. «Da está en caos». El banco detuvo las líneas de crédito. Los periodistas llaman sin parar. Mi suegro está furioso. Claudia. Tragó saliva. Claudia está asustada. «¿Qué fue lo que firmaste?» Arrastré una silla y me senté junto a la vieja mesa de madera. «Siéntate, Daniel». Se sentó enfrente, las manos entrelazadas, los dedos pálidos. Serví el té y empujé la taza hacia él. «¿Has pensado en lo que dijiste aquella noche?» Desvió la mirada hacia la pared vacía detrás de mí. Solo bromeaba. Estaba borracho. «Mamá, sabes que en las bodas la gente dice tonterías». No subí la voz. «No, lo dijiste en serio. Y justamente por eso dolió». Resopló, la taza aún lejos, el vapor empañando la mesa. «Mamá, lo malinterpretaste. Solo quise agradecer a la familia de Claudia. Ellos se encargaron de todo. No pensé más allá». «Bien, pues ahora piénsalo». Se frotó la frente. «¿Puedes anular la suspensión?»
solo de forma temporal, para que la empresa negocie. Después nosotros. ¿Nosotros quiénes?, pregunté. ¿Tú y quién? Alzó la vista, confundido. Yo y Da. Y la familia. Exhalé despacio. ¿Estás pidiendo por la empresa? ¿O por tu madre? El silencio cayó entre nosotros, más audible que el ruido de la calle. No respondió. Sabía que cualquier respuesta sería dolorosa. Abrí la carpeta y saqué una hoja con el logotipo de IMG. La puse frente a él. Letras en negrita decían: suspensión de desembolsos. Ejecución de la cláusula de honor. Esto es lo que firmé, dije. No hay ningún secreto. Esta cláusula existe desde el principio, mucho antes de saber lo que pasó anoche. Sirve para recordarme, y recordarle a cualquiera frente a mí, que el dinero nunca va antes que el honor. Le temblaron los labios y retrocedió la silla. Lo siento, dijo rápido, y de pronto se arrodilló, con las manos sobre el borde de la mesa. Mamá, perdóname, fui un tonto. Creí que estaba siendo un adulto, que estaba del lado correcto, que quería que me reconocieran. No quise ofenderte. Tú me enseñaste con rectitud, me diste de comer cada día. No lo olvido. Esa noche estaba ebrio, solo quise bromear para aliviar el ambiente. Me equivoqué. Mantuve las manos firmes sobre la mesa. Levántate, siguió arrodillado. Revoca la cláusula. Solo esta vez. Yo resolveré todo. Te lo prometo. Levántate, repetí, más despacio. Cuando volvió a sentarse, continué. El amor de una madre no desaparece, pero el respeto tiene límites, y tú los pasaste. Se mordió el interior de la mejilla, los ojos rojos. ¿Qué quieres que haga? Lo haré. Me disculparé en público. Haré lo que sea. No necesito disculpas. No necesito palabras. Necesito que entiendas lo que vale algo. Miró fijamente el papel, como si esperara que las letras cambiaran solas. Serví más té. ¿Recuerdas cuando tenías 10 años y rompiste la chamarra nueva de tu compañero porque se burló de la tuya? Asintió, apenas. Entonces te hice llevarle tu mejor chamarra y pedirle perdón. Lloraste todo el camino de regreso, pero al día siguiente nunca más tocaste lo ajeno. Aquella lección fue clara porque perdiste una prenda. Entrecerró los ojos, la voz rasposa. ¿Y ahora qué tengo que perder? Tu orgullo, respondí, y la costumbre de vivir bajo la sombra de otros. Frotó sus manos, el sonido áspero llenó el aire. Mi suegro no lo soportará. Cree que estás castigando a toda la empresa. La empresa eligió ignorar una cláusula muy clara. Dije, no castigo a nadie, solo cumplo lo acordado. Suspiró, bajó la cabeza. ¿Cómo puedo hacer que confíes en que cambiaré? No hay palabras que me convenzan, dije, solo hechos. Y no para que yo crea, sino para que tú puedas mirarte de frente en el espejo. Guardó silencio largo. En medio de él, se oyó el carro de la basura pasando por la calle. Las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear el techo de lámina detrás de la cocina. Claudia me va a dejar, dijo, sin fuerza. Lo sé. No tengo nada, solo un trabajo que hago a medias. Levantó la mirada, buscando una frase que lo sostuviera. No se la di. Sabes dibujar, sabes leer planos, sabes trabajar con obreros. Vuelve a poner eso sobre la mesa. No se muere uno por empezar tarde. Tengo miedo, dijo, con sinceridad. Bien, respondí. El miedo es el principio de la claridad. Deslicé el documento hacia mí y lo doblé con cuidado. Este papel no cambiará hoy, ni mañana. Si un día cambia, no será por lo que digas, sino por cómo vivas. Se levantó, la silla chirrió. Lo siento, repitió, pero ya no lo dijo hacia mí, sino hacia algún vacío detrás de mí. No lo detuve, solo asentí una vez, reconociendo que por fin había dicho algo verdadero. Caminó hacia la puerta. Lo seguí. Corrí el cerrojo. La lluvia caía más fuerte, las gotas pegándose a su cabello. En el umbral se volvió. «Mamá, ¿puedo llamarte después?» «Puedes», dije, «pero no para pedirme que cambie el documento. Llámame cuando sepas qué vas a hacer con dignidad». Asintió, sin discutir.
La puerta se cerró tras él. El sonido de la lluvia llenó el pórtico. Permanecí un rato más en la sala, oliendo la humedad colarse. En el estante, el marco con la foto de mi esposo y mi hijo estaba ladeado. Lo tomé. Miré los rostros de los dos hombres, uno ya fuera de este mundo, el otro recién salido de su infancia. Giré la foto hacia la pared, no para olvidar, sino para no mirar demasiado tiempo atrás. La lluvia cayó constante. Fui a la cocina. Apagué la estufa aún tibia. Una madre acababa de perder al hijo que más amaba no porque haya muerto, sino porque renegó de sus propias raíces. Corrí las cortinas, dejando que la casa se hundiera en una penumbra suave, la suficiente para escuchar mi respiración y recordar que, desde ahora, cada palabra debe venir después de los hechos. Esa semana fue más larga que una estación seca. Casi no salí de casa. El teléfono permanecía con el timbre encendido, pero filtraba las llamadas, solo atendía las de Camila y el banco. El lunes por la mañana, Camila informó: el departamento financiero de THA está reunido de emergencia. El informe es claro: flujo de caja negativo. El banco cortó las líneas de crédito a corto plazo. Los contratistas exigen anticipos inmediatos para retener al personal en obra. No pregunté más. Quien se queda sin oxígeno respira con ansiedad, así de simple. Al mediodía, Camila envió una foto de la presentación del departamento legal de THA. Una sola diapositiva, letras grandes. Cláusula de honor. Escribió al pie, en palabras sencillas: si la parte receptora del capital actúa públicamente de manera que dañe el honor de quienes representan al inversionista, éste tiene derecho a suspender los desembolsos y ejecutar el retiro inmediato, sin discusión emocional. Asentí a solas. El contrato lo decía todo, sin necesidad de adornos. Por la tarde fue el turno del consejo directivo de THA. Camila relató por el auricular: están cuestionando a don Arturo. ¿Quién aprobó esa cláusula? ¿Por qué no hay un plan de contingencia si el inversionista se retira? Una voz grave interrumpió: propongo sustituir al equipo directivo. El silencio en la sala fue como un vidrio antes de quebrarse. Claudia tomó la palabra para defender a su padre. Dijo que la cláusula existía desde el inicio y nadie la objetó cuando el dinero fluía sin trabas. Pero en cuanto calló, otra voz preguntó: entonces, ¿por qué no hay un plan alternativo? Nadie respondió. Era la única pregunta real. Ya de noche, recibí un correo de un banco asociado. Suspensión temporal de líneas de sobregiro para todos los proyectos aún sin desembolso total. Se requiere que THA actualice su estructura de capital en 7 días. Lo reenvié a Camila, pidiéndole que lo añadiera a la cronología. Ella contestó: mañana el contratista del proyecto Nayarit solicitará oficialmente la pausa de obras si no recibe el anticipo. Estimo que los obreros empezarán a irse desde el jueves. Cerré la cadena de mensajes y bebí mi vaso de agua. No había derrumbado a nadie. Cada tornillo solo se detenía en el lugar exacto donde debía hacerlo. Entre llamadas cada vez más tensas, Camila trajo noticias de la casa de Daniel. Claudia salió temprano de la oficina. Discutieron en el estacionamiento. No escuché todo, pero oí lo suficiente. Guardé silencio, esperando. Daniel dijo que todo fue una broma, por el alcohol. Claudia le preguntó por qué menospreciaba tanto a su madre. Luego añadió: ¿quieres que doña Teresa retire el capital por la empresa o por ti? Sentí el calor subir a mis oídos, como si estuviera junto a una estufa. Me acerqué a la ventana para respirar aire fresco. Camila continuó. Daniel titubeó. Ella le dijo: no uses la palabra mamá como escudo del consorcio. A la mañana siguiente, el abogado de THA envió una solicitud formal de reunión. Proponían suspender temporalmente el retiro de capital por 30 días para reorganizarse. Camila leyó en voz alta: prometen reestructurar el flujo de efectivo, vender activos no esenciales y renegociar pagos con contratistas. Respondí: toma nota, pero la reunión será solo para tratar la cláusula y el fondo de becas. No se discute suspensión de palabra. Camila comprendió de inmediato. Redactaré la respuesta.
Toda comunicación se hará en Oaxaca según el calendario fijado, sin discusiones telefónicas. Al mediodía, don Arturo llamó a Daniel a su oficina. Camila relató. Le dijo directamente: «Vas tú. Eres el único que puede hablar con ella». Me senté, deslicé mi libreta frente a mí y escuché el trazo del lápiz dejando una línea corta. Comenzaban a entender, pero seguían aferrados al viejo reflejo creer que todo se resuelve con relaciones personales. Ese hábito no abre esta puerta. Por la tarde, la reunión quedó confirmada. Lugar: una casa de té frente a la plaza de Oaxaca. Duración: 1 hora. Temas: 3, entre ellos disculpa pública y propuesta del fondo de becas. Camila envió el itinerario, definió el equipo y me recomendó viajar un día antes para evitar cámaras de prensa. Solo respondí: lleva impresa la cláusula. No olvides el anexo sobre transparencia del fondo. Esa noche preparé una cena sencilla y comí despacio, para conservar la rutina. Al otro lado de la ciudad, Claudia llegó al departamento con una maleta. El arrastre sobre el piso sonó áspero. Camila, que pasaba por el pasillo, los vio frente a frente. Nadie levantó la voz. Las palabras se oían claras porque el silencio alrededor era demasiado denso. Claudia habló, cortante, con precisión de bisturí. Si vienes solo a salvar la empresa, no uses la palabra mamá como boleto. Daniel miró el suelo, las manos en los bolsillos, sin replicar. La puerta del elevador se cerró. Camila, a lo lejos, se hizo a un lado, como para no pisar la vida privada de otros. Apagué la luz de la sala, dejando encendida solo la de la cocina. Oaxaca apareció en mi mente como un espacio distinto, tranquilo, sin ruido. Preparé la maleta, guardé 2 carpetas, una libreta y una pluma. El viento se filtró por la rendija de la puerta, trayendo olor a tierra húmeda después de la lluvia de la tarde. Pensé en lo que Camila había dicho al mediodía. El aire se siente pesado, como antes de la tormenta. Sí, la tormenta también es agua, y después de ella, el aire siempre es más claro. Me recosté, una mano sobre el pecho, contando mis respiraciones. Mañana nos sentaremos a la mesa. Ellos traerán números. Yo llevaré límites. Y entre esas 2 cosas, habrá espacio para una disculpa dicha con el tono correcto, si de verdad buscan un lugar nuevo donde empezar. La casa de té en la esquina de la plaza de Oaxaca abrió temprano. Elegí la mesa del fondo, con la espalda contra la pared, desde donde podía ver la entrada y salida de la gente. Camila ordenó los expedientes, revisó las plumas y volvió a confirmar el correo de cita. Le pedí que pidiera 2 teteras de té negro, sin azúcar. Llegaron puntuales. Don Arturo entró primero, con un abrigo ligero y el rostro cansado. Detrás de él venía el abogado de la empresa, con un grueso legajo bajo el brazo. Daniel fue el último, con ojeras, evitando mi mirada. El mesero los condujo hasta la mesa y retiró las sillas con cortesía. Hacen aquí para saludar, sin rodeos. Gracias por recibirnos, comenzó don Arturo. Proponemos una solución temporal, pagar una cuota de mantenimiento a cambio de que usted detenga el retiro de capital. Durante ese tiempo, THA se reestructurará. No necesito dinero, respondí, con voz plana. Necesito 2 cosas distintas, claras, precisas, sin sustituciones. El abogado de THA levantó las cejas, pluma lista para anotar. No lo miré. Mis ojos estaban fijos en don Arturo. Primero, dije, Daniel ofrecerá una disculpa pública, sin leer papeles. Reconocerá su error, mencionará el esfuerzo de quien lo crió y prometerá no volver a usar el honor de una mujer como burla. Don Arturo giró la cabeza hacia el abogado. Este habló enseguida. ¿Podemos elaborar una carta de disculpa interna? No, lo interrumpí. El honor se ofendió en público, y en público debe repararse. Nadie alcanzó a escribir esa frase, pero todos la oyeron. Continué. Segundo, DA creará un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos en Oaxaca y Jalisco. El fondo será independiente, con auditoría y reportes públicos anuales.
IMG supervisará la transparencia sin intervenir en la elección de los beneficiarios. El abogado dudó. Podríamos sustituirlo con un paquete de apoyo financiero para relaciones públicas. No, dije. Las condiciones éticas no se cambian por dinero. Don Arturo bebió un sorbo de té y colocó la taza lentamente. Si establecemos el fondo, usted suspendería el retiro de capital por 30 días, para estabilizar la situación y evitar un efecto en cadena. No vendo tiempo, respondí. Tienen 72 horas para cumplir ambas condiciones. Después, IMG iniciará el proceso de transferencia de acciones y pondrá fin a todo vínculo. Anunciaremos la desinversión conforme a la ley. Daniel se movió, con intención de hablar. Lo miré de lado y levanté la mano a medias. Si aquel día hubiera sabido guardar silencio, hoy no estaríamos aquí. Se detuvo, tragando las palabras. El abogado de THA cambió de táctica. Desde el punto de vista técnico, una disculpa pública puede representar un riesgo reputacional para la empresa. No les pido que mejoren su imagen, dije. Les exijo que hagan lo correcto. Me giré hacia Camila. Anota, la disculpa deberá hacerse con medios locales, en vivo, sin grabaciones previas. Nadie leerá por él. Camila asintió. El sonido de su pluma llenó el aire. Don Arturo entrelazó las manos, miró hacia la calle y volvió a mí. Señora Morales, hemos trabajado juntos por años. La respetamos. Pero esta vez está siendo demasiado rígida. A la rigidez se le llama así cuando alguien ya está acostumbrado a doblar las cosas, respondí. Yo solo mantengo el acuerdo original. Ni más, ni menos. El silencio pasó entre nosotros como el carrito de un vendedor ambulante al otro lado de la ventana. Daniel respiró hondo, se volvió hacia mí. Mamá se detuvo, sorprendido por su propia palabra. Voy a disculparme, dijo finalmente. Miró a don Arturo, luego al abogado. Lo diré yo mismo, sin papeles. El fondo lo haremos. No tengo otra intención. Don Arturo inclinó la cabeza, evaluando. Necesitamos revisar los números, le dijo al abogado. Prepara la propuesta del fondo y contacta al auditor. 3 días. El abogado parpadeó. 3 días es muy poco para estructurar el mecanismo. Esta noche cuenta como el primero, dije. Mañana será el segundo. Pasado mañana, el tercero. Han tomado decisiones más rápidas cuando se trataba de contratos rentables. Este es un contrato para corregir un error. Deslicé la bandeja del té al centro de la mesa. ¿Necesitan algo más para entender las condiciones? Requerimos un criterio de supervisión independiente, respondió el abogado. Camila le pasó de inmediato el anexo. Aquí está el marco de supervisión. El Consejo del Fondo incluirá representantes de escuelas, organizaciones civiles y de IMG, auditoría anual y reporte público. Don Arturo lo revisó por encima y asintió. De acuerdo, responderemos por escrito hoy mismo. Levantó la vista, directo a mis ojos. Si cumplimos todo, ¿usted permanecería como accionista? No reanudaré el financiamiento, respondí. Quedarme o irme será decisión de IMG una vez que el fondo funcione correctamente. Pero no se equivoquen. El fondo no es el precio de mi permanencia. Es la responsabilidad que deben asumir aun si me voy. El viento trajo el sonido de las campanas de la iglesia lejana. Miré el reloj. Quedan 10 minutos de reunión. ¿Alguna otra pregunta? Nadie habló. El mesero sirvió té por última vez. Don Arturo se levantó primero y me tendió la mano, con cortesía. Haremos esto, dijo con voz grave, por la empresa y por lo que es justo. No asentí ni negué. Daniel fue el último en quedarse. Me miró, abrió la boca y volvió a cerrarla. No dije una palabra. Camila guardó los documentos y me hizo una seña discreta para levantarme. Nos alejamos de la mesa. Al pasar junto a Daniel, hice una pausa breve, solo lo suficiente para que viera que mi rostro no llevaba ni rastro de indulgencia. Afuera, el sol de Oaxaca caía inclinado sobre la plaza. Dije la frase final sin volver la vista. El dinero no compra respeto. Solo las acciones correctas pueden hacerlo. Los pasos detrás de mí se detuvieron.
Quedaron el sonido de una escoba barriendo la acera y el aroma del té aún tibio entre mis manos. El tiempo empezó a contar hacia atrás, 72 horas. Regresé a Guadalajara la segunda noche del plazo de 72 horas. A la mañana siguiente, Camila me informó el lugar de la rueda de prensa, un salón pequeño dentro del edificio de medios locales. Montaron un fondo sencillo, el logotipo de la empresa detrás. El equipo de comunicación de THA llevó un guión aprobado. Dijo, no fui. Preparé café, encendí la televisión y subí el volumen apenas lo suficiente para oír la respiración del hombre frente al micrófono. En un video corto que Camila envió desde los bastidores, se veía a dos personas ajustándole la corbata a Daniel y otra entregándole un fajo de hojas marcadas con secciones de seguridad legal. Debía enfatizar malentendido, ebriedad, sin intención de ofender, y cerrar con asumo la lección. Claudia estaba fuera del encuadre, con los brazos cruzados, mirando fijamente a Daniel. Cuando los demás se apartaron, se acercó lo suficiente para decirle: «Si sigues menospreciando a tu madre, no esperes que el público te crea, yo tampoco». Daniel no contestó, tragó saliva. Un miembro del equipo de prensa lo condujo al podio. Las luces de las cámaras se encendieron. El conductor hizo una breve introducción y cedió el micrófono. Daniel se irguió, colocó el fajo de papeles sobre el atril. La cámara mostró un primer plano de sus manos, los nudillos tensos, pálidos. Leyó las primeras líneas en silencio, hizo una pausa y dobló las hojas, dejándolas a un lado. En una esquina de la pantalla, vi a alguien del equipo de comunicación sobresaltarse. Daniel habló sin papel. «Mi nombre es Daniel Morales». Dije una frase que humilló a mi madre frente a mucha gente. No culpo al alcohol. Aquella noche estaba ebrio y fui arrogante. Respiró hondo. Crecí viendo a mi madre llevarme a la escuela bajo la lluvia, con la ropa empapada hasta el cuello y los zapatos de tela. Mi primer abrigo de invierno lo cosió ella, con puntadas torcidas pero cálidas. Cuando entré en la casa de mi esposa, me avergoncé de todo eso. Desprecié mis raíces para agradar a otros. Su voz no tembló, pero la garganta se tensó como una cuerda. Me equivoqué. Alzó la vista hacia la cámara. Desde hoy, no volveré a poner en juego el honor de una mujer, especialmente el de mi madre, a cambio de aplausos. Hubo un silencio fino. Luego continuó, despacio. Acepto ser recordado como quien se equivocó, para que otros hombres no repitan mi error. No hubo aplausos, solo el clic intermitente de las cámaras. Un periodista preguntó, ¿habla en nombre de la empresa? Daniel respondió, hablo como hijo. Otra pregunta, ¿le ha pedido perdón a doña Teresa? Él bajó la mirada. No tengo derecho a exigirlo, lo demostraré con hechos. El canal cortó al logotipo, luego regresó. Bajé el volumen un momento para escuchar la casa. El perro de enfrente ladró una vez y cayó. Subí el volumen otra vez. Camila llamó. Ya enviaron la propuesta del fondo de becas. ¿La abro? Ábrela. Léeme en voz alta la parte del mecanismo de supervisión. Camila ojeó. Objetivos. Apoyar a estudiantes de escasos recursos en Oaxaca y Jalisco. Criterios de selección basados en necesidad y mérito. Presupuesto inicial, fijado según el porcentaje de ingresos del área comercial. Auditoría independiente y reporte público anual. Consejo del fondo, con representantes escolares, organizaciones civiles y IMG, sin nombres personales en los informes públicos, solo cifras y regiones. Hay 2 puntos que debemos ajustar, dijo. 1. La fecha exacta del informe anual debe quedar fija. 2. El acceso de IMG a los registros contables debe estar protegido por una cláusula que impida su revocación unilateral. Anótalo y reenvíalo hoy, respondí. Y recuérdales incluir el calendario de desembolsos trimestrales. Nada de fondos que se queden colgados. Camila suspiró. Pediré también una cláusula para publicar la lista de donadores secundarios, para evitar confusiones. Asentí. En la televisión, el presentador resumía la disculpa con voz neutra, sin añadir comentarios. Permanecí inmóvil un minuto, observando la sombra de mi mano sobre el piso. No sentí oleadas en el pecho, solo un golpe constante en la cabeza.
Revisar, cerrar, firmar. ¿Quiere dar alguna declaración a la prensa?, preguntó Camila por teléfono. No, respondí. El documento hablará. Puse la mano sobre mi libreta, las esquinas gastadas. La pluma descansaba en su ranura. Las palabras fueron las correctas. Falta ver las acciones. Camila guardó silencio medio segundo y luego rió suavemente. Ya envié el correo de confirmación. La reunión con THA, para cerrar la cláusula del fondo, es mañana, a las 10. Asentí, aunque ella no podía verme. Llegaré una hora antes para revisar la sala y el proyector, y llevaré una copia más gruesa que la anterior. Bien, dije. Recuérdale ser puntuales. No tenemos minutos de sobra para pagar la ética a plazos. Apagué la televisión, dejando que la casa respirara. A través de la ventana, la luz del sol cambiaba de tono, como si la ciudad acabara de tragar una confesión todavía caliente. Recogí la taza de café, cerré la libreta y me preparé para una noche tranquila. Mañana pondríamos cada palabra en su lugar. Y esta vez, las palabras estarían exactamente donde debían. He escuchado que muchos se preguntan, si solo busca justicia, ¿por qué los obligó a crear un fondo de becas y luego retiró su inversión? ¿Por qué no quedarse a supervisar hasta el final? Solo sonrío. ¿No entienden que, a veces, para que algo sea correcto, uno debe saber actuar correctamente y retirarse en el momento justo? No los obligué a crear el fondo por venganza. Solo quise que comprendieran que el dinero solo tiene sentido cuando sirve a otros, no cuando se usa para aparentar o comprar un honor perdido. Un niño que puede ir a la escuela. Esa es la disculpa verdadera. Y mi salida no fue por odio. No quería que mi nombre colgara junto al de una empresa que olvidó la ética en su instante más crucial. Hice lo que debía hacer y me fui. Quedarme habría significado volver a controlar, volver a caer en el mismo círculo de poder del que quise liberarme. Elegí irme para conservar mis principios, no mi rencor. No necesito gratitud ni alabanzas. Solo necesito ver niños aprendiendo bajo una luz limpia, saludando la mañana con voz clara. Para mí, la justicia no es hacer que otros caigan, sino obligarlos a ponerse de pie, aunque sea una vez como seres humanos con honor. Ya los hice actuar correctamente. Lo demás, se lo dejo al tiempo. Él les enseñará a vivir con ello. Y yo tengo suficiente paz para seguir caminando sin necesidad de ganar, solo con la certeza de no haberme perdido. Por la mañana, en la oficina de IMG, Camila extendió los documentos sobre la mesa de juntas. La ventana daba a una calle angosta del centro. Un camión de reparto se detenía 3 minutos exactos y luego seguía su camino. Dejé mi libreta a un lado y le indiqué que comenzara. El proyecto del fondo de THA ya fue actualizado conforme a las observaciones de ayer, dijo Camila, con voz pausada, separando cada punto. 1. Transparencia auditoría independiente, con una firma sin vínculos de interés. 2. Informes publicación pública cada 30 y 1 de diciembre, sin posibilidad de retraso. 3. Consejo de supervisión integrado por representantes de escuelas locales, una organización social de prestigio y un delegado de IMG, derecho de voto igual para todos. 4. Acceso a registros contables IMG, podrá consultar los datos financieros del fondo en cualquier momento. Esta cláusula no podrá anularse de forma unilateral. 5. Lista de donadores secundarios publicación periódica para evitar confusiones. Me pasó un anexo. Calendario de desembolsos trimestrales. Primer trimestre. Prioridad Oaxaca. Segundo, Jalisco. Y luego alternar. Las becas no estarán ligadas a campañas publicitarias. Asentí. ¿Incluyeron cláusula de reputación? Sí, respondió Camila. Si el fondo no destina el porcentaje comprometido del presupuesto anual, IMG podrá hacer pública la infracción. No hay multa económica. La sanción será la luz. Firmé al final de cada página sin añadir una palabra. Camila los guardó y llamó al lado de THA. La firma se organizó con la precisión de una transacción rutinaria. 5 minutos de revisión, 20 segundos para pasar la pluma, un apretón de mano sobrio. Don Arturo me miró directamente.
Cumpliremos con esto. No respondí. Solo levanté la vista hacia Camila para que registrara las copias. De vuelta en la oficina, Camila colocó otro legajo sobre mi escritorio. Las acciones, dijo. 3 compradores interesados, precio dentro del rango de mercado. Sin negociación. Abrí el resumen. Miré los números como se mira una pared recién pintada. Lisa, limpia, sin adornos. No reanudaré las inversiones, dije, dejando caer las palabras sobre la mesa como una llave. IMG venderá todas las acciones al precio de mercado esta semana. No es un castigo perpetuo, solo que no deseo que mi nombre figure junto a una empresa que olvidó la ética en su instante más importante. Camila lo anotó palabra por palabra y añadió: prepararé el comunicado oficial de desinversión, breve, sin explicaciones. Su teléfono vibró. Alcancé a leer la mitad del mensaje en la pantalla. Claudia salió del edificio, Daniel la sigue. Minutos después, Camila comentó: Claudia propuso separar sus gastos personales sin depender de THA. Hablaron en las escaleras. Ella le dijo: susténtate con tu profesión. No comenté nada. Esa es una frase que todo adulto debe escuchar al menos una vez en la vida. Por la tarde, revisamos los últimos pasos técnicos de la venta de acciones. Informe de valoración justa, confirmación de comprador sin conflicto de interés, calendario de pago por fases. Pedí añadir una línea más, sin cláusula de retorno. Camila sonrió. Una sola puerta, de una sola dirección. La puerta de la oficina se abrió. Galo, el joven encargado del proyecto escolar en Oaxaca, asomó la cabeza. Doña Teresa, ya tenemos número de permiso de construcción. El terreno está limpio. Podemos comenzar la cimentación en 3 semanas. Dejó sobre la mesa un plano impreso en A3. Aulas, patio, techo contra lluvia. Firmé la esquina inferior y se lo devolví. Pídele al contratista materiales duraderos y fáciles de mantener. Nada que brille de más. Cuando Galo se fue, Camila habló en voz baja. Acabo de recibir la notificación. Da entregó todos los documentos del fondo, dentro del plazo. Giré la pluma en mi mano. Bien. Ellos cumplieron su parte. Dejé la pluma. Ahora cumplimos la nuestra. Esa noche volé a Oaxaca. Aeropuerto pequeño, pista corta, sin ruido. Dormí un rato ligero en la casa de huéspedes cerca de la obra. Al amanecer, caminé hasta la entrada del terreno y observé el espacio plano. Galo me informó: ayer alguien estuvo aquí un buen rato y dejó un sobre en la puerta. El guardia lo llevó a la oficina del proyecto. Tomé el sobre. En la portada solo decía: para IMG, proyecto escolar. Dentro había un juego de planos. Aulas con eficiencia energética, techos altos para liberar el calor, ventanas cruzadas para captar el viento, canales de lluvia conectados a tanques de riego. Los dibujos estaban hechos a mano, con notas claras sobre materiales disponibles en la región. Una hoja final decía: solicito participar como arquitecto voluntario, sin remuneración. Firmado: Daniel Morales. Coloqué el sobre completo en la mesa sin decir nada. Galo me observó esperando instrucción. Solo le dije: regístralo como correspondencia entrante. Asígnale número. No respondas todavía. A media mañana, Camila llamó. Llegó el correo de confirmación. El comprador acepta los términos de pago en 7 días. La escritura se firmará esta tarde. Agrega una línea para la pantalla oficial. Respondí. IMG ha alcanzado un acuerdo para vender la totalidad de sus acciones en THA a un tercero, al precio de mercado, sin más comentarios. Camila rió suavemente. Ya está redactado. El día avanzó al ritmo de los topógrafos, con polvo blanco pegado en los zapatos. Permanecí en el sitio hasta la tarde, mirando al equipo técnico trazar las cuerdas de referencia. En mi mente se repetía una pregunta: ¿qué camino elegir? No era para nadie más. Solo me recordaba que el mío ya estaba trazado desde hace tiempo: dirigir el dinero hacia los niños. El camino de los otros lo construirán ellos mismos. Por la noche, abrí de nuevo el sobre de Daniel. Algunos detalles del diseño
mostraban más conocimiento técnico del que imaginaba. Techo con cámara de aire, muros dobles para reducir calor, pórtico ancho que evita la lluvia. En la esquina, una nota mínima. Materiales del mercado de Cimatlán. Mano de obra local. Doblé el papel y lo guardé. No sentí emoción. Solo reconocí a un hombre que empezaba a hablar con el lenguaje de las acciones. A la mañana siguiente, la oficina de IMG recibió un correo de Claudia, dirigido a Camila. Confirmo que separé mis cuentas personales y asumiré mis gastos. No solicitaré beneficios de THA durante los próximos 12 meses. Camila me lo reenvió con una nota. Van en dirección realista. Respondí. Leído. A mi edad, solo creo en lo que se repite lo suficiente. Casi al mediodía, el sistema confirmó la firma de la escritura de venta. Camila entró con la copia impresa, una sonrisa apenas dibujada. Está hecho. Firmé el acuse, como quien recibe un paquete esperado demasiado tiempo. Se sabe que llegó, no hace falta abrirlo en la puerta. El viento del atardecer trajo olor a tierra húmeda. Caminé por el borde del terreno, observando los jóvenes árboles de almendro sujetos con estacas. El guardia me alcanzó con un recibo en la mano. Señora, el sobre de ayer ya lo entregué en la oficina, como me pidió. Asentí. Cuando se dio la vuelta, añadí. Si esa persona regresa, dígale que entregue el calendario detallado de obra del techo, según el protocolo de voluntarios. Él asintió, guardando distancia. No mencioné nombres. No hacía falta. Por la noche, Camila envió el borrador del comunicado final de desinversión. El texto tenía un solo párrafo. IMG ha alcanzado un acuerdo para vender la totalidad de sus acciones en THA a un tercero al precio de mercado. IMG continuará priorizando proyectos en educación y salud comunitaria. Sin más comentarios. Corregí una palabra, eliminé 2 adjetivos y lo devolví. Camila respondió. Se publica mañana. Publica, dije. Y después de esto, archiva el expediente THA. Apagué las luces, dejando encendida la del comedor. Sobre la mesa, el plano de las aulas con flechas que indicaban el paso del viento. Puse la palma sobre el trazo de lápiz fino. En algún lugar de la ciudad, Daniel debía estar frente a su mesa, midiendo un arco con la regla. No lo llamé. A esta edad, ya no enseño. Solo marco los límites y dejo que los demás los crucen, si quieren. La noche de Oaxaca era fresca, como una caricia para los adultos cansados. Cerré los ojos y escuché el roce de los ladrillos en la obra, el paso lento de una motocicleta. Mañana llegarán más correos, más firmas, más puntos finales. Lo único que aún no tiene punto final es el camino de cada quien. Y el mío ya está decidido: vender las acciones, no volver atrás y llevar el dinero a las escuelas. El resto se lo dejo al tiempo que pruebe la resistencia de una disculpa a través de aulas que se mantendrán firmes bajo la lluvia. La mañana de la inauguración, la pequeña plaza frente a la escuela estaba llena de sombreros de paja y camisas blancas. Caminé entre las filas de niños sentados con orden, las manos aferradas a sus cuadernos nuevos. Pequeñas banderas de papel clavadas en la cerca de bambú temblaban con el viento. Me coloqué frente al micrófono y dije solo lo necesario, sin más. Oportunidad de aprender, un techo firme, manos limpias al abrir los libros. No mencioné a Ta, ni a Daniel, ni los días de lluvia de los adultos. Corté la cinta con un solo movimiento, limpio. Los aplausos sonaron y pronto se confundieron con la lectura en voz alta de la primera lección de primer grado. Camila me esperaba en el pasillo, con un sobrecolor café en la mano. En la portada, un marcador negro decía: «Permítanme corregir parte de mi error con mis actos». En la esquina, Daniel Morales. No lo abrí enseguida. Caminamos por el nuevo corredor, donde los obreros aún ajustaban los tornillos del techo trasero. El olor a madera recién cortada se mezclaba con el polvo del yeso, limpio, directo. Me detuve frente al marco de la segunda aula, donde la luz caía pareja sobre el piso de cemento pulido. Por la ventana se veía el terreno del fondo, donde el equipo colocaba la última lámina. Ahí estaba Daniel, con casco,
un trapo colgado al cuello, sosteniendo el nivel de agua. Hablaba bajo con el maestro de obra, señalando un punto en el techo recién instalado. Súbelo 2 milímetros más. El viento de la tarde pega de lado. No levantó la mirada. No había cámaras ni presentaciones. Solo un hombre trabajando para que ninguna gota de lluvia cayera sobre el pupitre de un niño. Abrí el sobre el escritorio de la maestra. El cartón crujió suavemente. Dentro, el mismo juego de planos que había dejado antes. Ahora con un anexo. El calendario detallado del techo, cada sección con hora, equipo responsable, método para verificar fugas con rociador, notas sobre materiales y precios de referencia del mercado de Cimatlán. En la última página, una solicitud escrita a mano, con letra inclinada, pedía participar en el proyecto como arquitecto voluntario, sin pago, asumiendo responsabilidad técnica en techo y ventanas. Deslicé la solicitud bajo la carpeta y firmé la aprobación. Camila me pasó la pluma, en silencio. La tinta azul secó rápido sobre el papel. Regresamos al patio. Una niña de 3er grado fue invitada a leer el primer párrafo de su libro. Se irguió, leyó despacio, tropezó un poco en las consonantes fuertes, pero sus ojos no temblaron. Los aplausos fueron justos. Crucé por la puerta trasera del aula y observé desde la sala técnica. Daniel y su equipo revisaban la última línea. Bajó el nivel, golpeó suavemente el marco y dijo al ayudante: «Cuando cierres, no aprietes tanto. La madera tiene que respirar. Hay frases que pertenecen al oficio. No necesitan adornos». Camila tocó mi manga con discreción. Los reporteros locales piden una declaración al final del acto. Negué con la cabeza. Ya está el comunicado. Decir más sería redundar. Camila sonrió. Lo imaginé. Me mostró el teléfono. El comunicado de desinversión salió esta mañana. Da también publicó la hoja de ruta del fondo. La prensa local lo reseñó sin comentarios. Asentí. Lo que debe quedar en papel, que quede en papel. Durante el primer recreo, hicimos una prueba con los rociadores del techo. El agua se abrió en abanico, salpicando una esquina. Daniel levantó la mano, indicó cambiar la dirección de una canaleta. Los obreros ajustaron al instante. El agua corrió por el cauce correcto, cayendo dócil al depósito. Me quedé detrás de la puerta, mirando sin intervenir. En los momentos necesarios, conservo la distancia que un supervisor debe tener. Esta era una decisión técnica, no un gesto de indulgencia. Camila archivó el sobrefirmado en la carpeta del proyecto, etiquetado Voluntariado Control Técnico. Escribió una nota pequeña y la colocó en el buzón interno del equipo. Aprobado arquitecto voluntario, Daniel Morales. Alcance, techo, ventanas. Procedimiento de informe según reglamento. No añadí palabra. No cambiamos los protocolos por un nombre. Al inicio de la tarde llegó el equipo de medios locales. Grabaron a los niños leyendo El nuevo patio de juegos y pidieron una imagen del fondo de becas. Camila les mostró el panel informativo colgado en la pared. Objetivos, criterios, fechas de publicación, entidad auditora. Un periodista preguntó: ¿IMG seguirá invirtiendo en empresas? Respondí con cortesía: IMG seguirá haciendo su trabajo. Hoy estamos aquí por las escuelas. Él entendió y cerró su libreta. Cuando se fueron, el patio quedó vacío. Solo el goteo de los lavamanos sonaba en la distancia. Tomé una hoja y escribí un mensaje corto. Se lo di a Camila. Envíalo a la oficina del proyecto para el arquitecto voluntario. Solo decía 2 líneas. La dignidad no está en pedir perdón, está en cómo se vive después del perdón. Sin firma, sin fecha. Camila sonrió, asintió y la metió en un sobre blanco. Al final de la jornada, los obreros recogieron las herramientas. Daniel se quitó el casco, se secó el sudor con el antebrazo y dio algunas indicaciones al ayudante. Mañana probamos el agua otra vez, cuando salga el sol. La canaleta necesita que seque el sellador. No miró a su alrededor. No me buscó. Salió por la puerta lateral, se detuvo un segundo frente al buzón interno, tomó el sobre y lo guardó sin abrirlo. Las acciones correctas son iguales en cualquier oficio, sobrias, sin espectáculo.
En la sala de maestros me quedé sola. Pensé en todas las puertas que se cerraron, la de una corporación, la de la casa en Zapopan, la de aquello que llaman incondicional. No sentí pesar. Pensé en las que se abrían, un pasillo nuevo, una escalera, un fondo de becas con nombres de niños que aún no conozco. Camila asomó la cabeza por la puerta. El noticiero de la noche en Oaxaca City quiere una última frase para su reportaje. Le entregué una hoja con una sola línea escrita. Enfoquen la luz sobre las manos que trabajan. La tarde se inclinaba. Los pasos de los niños corrían por el patio como lluvia temprana. Pasé por el corredor y toqué el marco de una ventana nueva. La madera aún áspera, los clavos planos, la pintura sin envejecer. Me detuve en el ventanal y miré hacia el terreno. Daniel revisaba con los obreros. Asentí con un leve gesto, sin llamarlo. El viento trajo el olor tibio de la tierra, secando las gotas que quedaban en el borde de las mesas. Antes de salir de la escuela, di una vuelta completa al cerco. Los medios locales ya habían publicado su nota: escuela inaugurada, fondo de becas activado, reglamento de transparencia exhibido. DA anunció su nueva estructura de capital. IMG completó su salida con discreción. Oraciones sin adjetivos, suficientes. Regresé al patio central, donde la luz del atardecer se extendía como un velo sobre el cemento. Los niños recitaban en la tercera aula, voces claras, parejas. Escuché unos versos, luego seguí mi camino. No saben mi nombre, ni lo necesitan. Solo necesitan un techo alto, ventanas firmes, luz correcta. No busco abrazos de reconciliación de cuento. Busco aulas que resistan 3 temporadas de lluvia, donde el viento cruce las ventanas sin apagar las palabras. Al salir por la puerta, saludé al guardia. Asintió, como cada mañana. Nadie mencionó los días pasados. Caminé por el sendero de tierra, la sombra larga junto a la cerca de árboles recién plantados. A mitad del muro de la escuela, la luz entraba por la ventana, trazando franjas doradas en el suelo. Las voces infantiles subieron de tono, tirando de un hilo invisible. Seguí andando, respirando despacio. El silencio no es vacío. Es la última lección que aún puedo enseñar, no con palabras, sino con obras y principios. Y aquí, en Oaxaca, terminé mi venganza a la manera de una madre mexicana, con silencio, con límites y con el futuro de los niños. La historia que acabas de escuchar no es solo una ficción, es un espejo que refleja una verdad profunda. Hay venganzas que no necesitan balas, solo una persona lo bastante firme para no inclinar la cabeza ante lo incorrecto. Teresa Morales no eligió ganar haciendo ruido. Eligió el silencio, eligió los principios, eligió dejar que sus actos hablaran por ella. En un mundo donde muchos piensan que perdonar significa aguantar, ella enseñó que el verdadero perdón es trazar límites y vivir con dignidad. Daniel, Claudia y todos los que los rodeaban terminaron por entender una lección sencilla pero costosa. Pedir perdón es apenas el comienzo. La manera en que uno vive después es la verdadera forma de redención. Contamos esta historia no para reavivar el enojo, sino para recordar algo. La justicia no siempre necesita un escenario ni un tribunal. Puede estar en el silencio oportuno, en una mano que sigue haciendo lo correcto aunque nadie la vea. Si alguna vez te han malinterpretado por mantener tus principios, si te han llamado frío por no agachar la cabeza, recuerda, el silencio no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza. Y si crees que la bondad no significa olvidar, sino soltar el rencor para conservar la pureza del alma, comparte esta historia. Tal vez, en algún lugar, haya una madre que necesite recordar que amar no es sacrificarse sin límites. Cuando termines este video, ojalá te lleves una sola cosa. La bendición de Dios acompaña a quienes se mantienen justos en medio de la tormenta, a quienes saben perdonar sin dejar de protegerse, a quienes aman sin perder el respeto por sí mismos. Si estás de acuerdo con nosotros, cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada historia es una pequeña oración para recordarnos que la justicia no es venganza,
sino la luz que guía a las almas que han pasado por la oscuridad y están aprendiendo a mantenerse firmes, serenas y libres. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias más sobre personas que eligieron el silencio en lugar del rencor y transformaron su dolor en la fuerza que las llevó hacia la luz.